Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos cómo utilizar de forma correcta estos tres verbos que en realidad significan lo mismo, ¿sí? Tenemos el verbo yell, shout and scream, ¿sí? Estos verbos significan gritar, ¿bien? Los tres tienen ese significado de gritar, pero les podemos también dar un uso específico para expresar algo en particular, ¿bien? Tenemos primeramente el verbo yell. El verbo yell, ¿sí? Indica o lo podemos utilizar cuando queremos expresar esto: urgencia, frustración y enojo, ¿sí? Podemos expresar estas tres cosas con el verbo yell para expresar urgencia, cierta frustración y también enojo, ¿bien? Luego, con el verbo shout, ¿sí? Podemos utilizarlo cuando necesitamos expresar entusiasmo, cuando queremos comunicar algo, o también no es muy usado, pero cuando uno necesita expresar enojo, ¿bien? Y finalmente, scream, ¿sí? Cuando lo empleamos cuando queremos expresar miedo, ¿sí? Dolor, y también puede ser una emoción o no, emociones muy intensas, ¿bien? Miedo, para expresar dolor y una emoción muy intensa, ¿bien? Entonces, es así como debemos utilizar, o es la forma correcta para utilizar estos tres verbos que significan lo mismo, ¿sí? Vamos, entonces el primer ejemplo tengo en la oración el verbo yell. Es importante mencionar que el verbo yell es un verbo regular, ¿sí? Entonces, al ser un verbo regular, para el pasado y pasado participio, tenemos que hacer el agregado de la terminación, bueno, el verbo de la terminación ed, ¿sí? En este caso, como es una oración afirmativa y es una oración de simple past, ¿sí? De pasado simple, lo correcto es que yo pueda hacerle el agregado al verbo de la terminación ed. ¿Por qué recuerdo esto? ¿Por qué les recalco esto? Porque si es una oración afirmativa, ¿no? Que estoy haciéndole el agregado de la ed en simple past. Porque cuando tenemos una oración de simple past en las otras formas, negativa o interrogativa, ya no se le debe agregar nada al verbo, ¿no? Porque ahí viene uso del auxiliar. Entonces eso lo pueden revisar si no lo recuerdan muy bien o no, de repente no les ha quedado muy claro, pueden revisar la clase del pasado simple, simple past, ¿sí? Entonces continuamos. My boss yelled at me today, ¿sí? Entonces aquí indico, mi jefe me gritó hoy día. Entonces, de repente mi jefe, en este caso, yo quiero indicar frustración. De repente no cumplí con algún requerimiento, con algún requerimiento que se me exigió en el trabajo, que se me pidió en el trabajo. Entonces, mi jefe de la frustración, pues, me llamó la atención, entonces me levantó la voz, me gritó, ¿no? Digo, my boss yelled at me today, ¿sí? The next. Tenemos el verbo shout, pero aquí lo hemos puesto en pasado. También he elegido hacer una oración de pasado simple en forma afirmativa para que ustedes puedan observar que el verbo shout es un verbo regular. Entonces, para el pasado o pasado participio, el verbo debo agregarle la terminación ed. Bien. He shouted the instructions to the team during the game. He shouted the instructions to the team during the game. ¿Sí? Entonces tengo él, por ejemplo, en este caso, está cumpliendo o deseando hacer esa interpretación de comunicación, ¿no? Gritó, él gritó, pero en este caso dice, gritó las instrucciones al equipo durante el juego, ¿no? Entonces, durante el juego, de repente fue imaginémonos que es un partido de fútbol, ¿no? Y el entrenador, ¿no? Está siempre ahí gritándole las instrucciones a los jugadores, ¿no? Entonces lo que quiere hacer es comunicación, comunicarles, ¿no? Que hagan tal cosa, que no hagan tal cosa, ¿bien? Esto es lo que yo he querido interpretar en este segundo ejemplo. Luego,
tenemos la oración. I scream. ¿Bien? También tenemos el verbo scream. Pueden ver que es un verbo regular también. Una oración de simple past también. ¿Sí? En forma afirmativa, por eso está con el agregado de la terminación ed, ¿no? I screamed when I saw a spider. I screamed when I saw a spider. ¿Sí? Entonces indico, yo grité cuando vi una araña, ¿sí? Yo grité. Entonces, si yo hice una araña, bueno, no, soy una persona que le tiene miedo a las arañas, ¿no? Tiene pavor a las arañas. Entonces yo estoy gritando, ¿no? Estoy expresando eso, miedo. Entonces no sería correcto decir I yell, ¿no? When I saw a spider, porque yell no expresa miedo. No sería correcto que diga I shouted when I saw a spider, ¿no? Porque eso no expresa miedo, tampoco el verbo shout, ¿no? Pero el verbo scream sí, es para expresar miedo cuando no quieres expresar esto. Entonces, es por eso lo correcto. I screamed when I saw a spider, ¿sí? Grité cuando vi una araña. Bien, recuerden chicos, entonces estos tres verbos tienen el mismo significado, pero no hay un uso específico que cada uno de estos, o una interpretación específica que cada uno de estos, ¿no?, nos da. Bien, recuerden, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página y compartir. Nos encuentran como Latin American English TV.